Bienvenidos, señores, a una entrevista más en Al Suave. Al Suave es una entrevista con diferentes personalidades, de pronto pueden ser políticos, economistas, personas que están en el día a día en la palestra de nuestro país y que de alguna u otra manera suelen salir en los diferentes medios de comunicación, sin embargo, en entrevistas hablando específicamente de política. Nosotros vamos a hacer una entrevista más al suave, una entrevista más relajada. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, señores. Tenemos al alcalde Henry Flores acá con nosotros. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Un gusto. Estoy al suave. ¿Estás al suave? Para vos, ¿qué es al suave, Henry? Contame. Al suave es tranquilo, relax, cool, desestresado. ¿Es una palabra que solés utilizar en tu lenguaje? Fíjate ¿Ya que, la has utilizado? Fíjate que no mucho, pero sí mi círculo de amigos. De vez en cuando, no la uso al día a día, cotidianamente, pero de vez en cuando. Perfecto. Yo utilizo más el tranquis. Ah, tranqui puede ser. Como al suave, ¿no? Sí, suave. Es prácticamente como un sinónimo. Parecido. La gente quiere conocer a Henry Flores, quiere saber qué hay detrás de, porque de repente creo que en la vida todos estamos obligados a poner como diferentes máscaras, pues son pocas las personas que realmente nos conocen al 100%, tampoco aquí te vamos a conocer al 100%, pero sí conocer un poco más acerca de la persona. Te quiero preguntar inicialmente, ¿quién es Henry Flores? No el alcalde, ¿quién es Henry Flores? Bueno, mira, yo soy escritor. Ok. Pocas personas conocen sobre esa faceta. Escribía desde que tenía 9 años, quizás 9, 10 años. He escrito varios libros. De hecho, me quería dedicar a escribir poesía, literatura. De hecho, en bachillerato me decían el poeta. El poeta, sí era reconocido como el poeta. Y ganaba muchos concursos de oratoria, de poesía, de literatura. Escribo mucho sobre romance, sobre el amor, sobre el desamor. Sabes que yo tenía una novia yo tuve mi primera novia a los 15 años. Cabal, cumplido los 15 años. Le hiciste una carta, lógicamente, porque yo me acuerdo de que cuando estabas Sí. en el colegio solías hacer cartas, pues hasta los que no éramos poetas nos teníamos que... Sí, yo era bien tímido y resulta que no era como hoy, que soy un poco más extrovertido. Yo era bien tímido, sobre todo con temas así amorosos, ¿no? Entonces la chica era bien bonita, era la más bonita bueno, cada quien con su gusto, ¿verdad? Pero la niña esta era chelita, así, rubia, bien... De hecho, había venido a Estados Unidos, había nacido allá, pero por alguna razón estaba estudiando acá. Okay. La cosa está que ella era de mi sección, era de mi grado, estaba en 9º grado, y siempre me esperaba fuera había un kiosquito ahí donde yo estudiaba, y siempre me esperaba, entonces, y se me quedaba viendo, ¿verdad? Pero yo pensé que tal vez yo iba a buenas notas o admiración. Quería no copia. sé, o quería que le hiciera la tarea. Quería que le ayudara a hacer la tarea. Y sabes que pasó un mes que me esperaba en un kiosco, pero yo no entendía por qué, ¿no? O sea, nunca había tenido novia. Uh-huh. Y resulta que al final, cuando vio que yo no le hacía mucha bola, me mandó una carta. Entonces, que me quería conocer. Okay. Es bien raro que una mujer, pienso yo que una mujer le mande una carta a un hombre, ¿no? Fíjate que creo que no todas lo hacen. Sí. Pero sí más de algunas se atreve. Se atreve. Sí. Yo recuerdo de que en algún momento se mandaron cartas. Me hicieron alguna carta y yo me quedé así como, bueno, verdad. Exacto, entonces yo me sorprendí y hasta entonces decidí empezar a hablarla, empezar a saludarla y recuerdo yo que en ella me inspiré para hacer ya poemas. O sea, yo escribía en mi grado, ganaba concursos y todo. Pero ya cuando empecé a andar con ella, empecé a escribirle poemas de amor, de sentimiento, de romance. Y me enamoré, como 3 años anduve con ella. Me enamoré y le escribía muchos poemas. Habían 15 poemas que seleccioné que les había escrito a ellas que participaron se llaman Juegos Florales, los concursos que organiza en ese entonces era la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Yo tenía 17 años. Y gané el primer concurso que hizo el Ministerio de Cultura para jóvenes
de todo el país. Y recuerdo que gané los concursos. Con uno de estos poemas que le habías poemas escrito. que le había seleccionado a ella. ¿Y se puede decir el nombre? No sé. Sí. Ella se llamaba Kendi. Creo que todavía está acá, ya tengo años de no ¿Ya verla. no la tenés en Insta, Facebook? No, ya no. Ah, ok. Es que en esa bueno, época, la tenés que buscar. Es que en esa época no había Instagram. Ajá. En esa época solo había... ¿Se acuerdan? Estaba MySpace y Hi-Fi, creo que fueron las dos primeras redes sociales que figuraron en nuestro país. Nada, no usaba ni Hi-Fi, ni MySpace, ni nada de eso, ¿no? Entonces, no creo que no era de redes sociales. Pues, de todo el bachillerato, me dediqué a escribir poesía y también pintura. Yo escribía y pintaba, hacía violines, y los violines, los Winnie Pooh, hacía retratos de mujeres, y al final me era reconocido por eso, por la pintura, el arte. Estaba en el equipo de baloncesto también. De pronto, las personas que se inclinan por la poesía, de repente la historia, tocar algún instrumento, pues no les gusta mucho el tema de deporte, pero en tu caso sí. En mi caso sí me gustaba, pero un año nada más lo estuve, y de ahí me dediqué siempre a eso, a la literatura, ¿no? Entonces era conocido por eso me decían el poeta, el escritor, y a menudo yo participaba en concursos de poesía y todo eso. De hecho, yo creía que iba a ser escritor. Ya después yo pensé que iba a ser un escritor. Yo me imaginaba viajando por varios países del mundo con mis libros, los quería vender. De hecho, anduve en varios departamentos vendiendo unos libritos que yo había escrito, los vendía a $1. Y vendía bastantes, mis poemas. ¿Y tu familia jugó algún papel importante como para que te gustara? ¿Te guiaron o cómo? De hecho, mi papá decía que yo estaba quedando loco porque yo me encerraba hasta 3 días a escribir poemas. Me encerraba a escribir poemas a la novia que tenía. Y sí hacía algunas locuras. Yo recuerdo que, como no sabía que era una traición o un desamor, recuerdo que una vez corté con ella, pero porque yo quería escribir un poema de desamor. Entonces yo corté con ella para saber qué se sentía. Era el mejor momento como para poder sacar la creatividad, ¿verdad? Era como para inspirarte, ¿verdad? Entonces corté con ella porque le dije que quería un lapso de tiempo para hacer algunas cosas personales. Realmente quiero hacer un poema, dame 5 días. Y se llamaba, era un pequeño libro que se llamó Sentimientos Encontrados, porque yo la quería, pero había cortado con ella, ¿no? Por cierto, ganaron los concursos. Cuando quise regresar con ella ya no quiso. Entonces, fue bien divertido. Entonces, yo me encerraba y solo iba a comer, me encerraba, escuchaba un poquito de radio, tomaba agua y seguía, ¿no? Era como una maquila escribiendo. O sea, me agarraba en serio las cosas. Así es que al final, esa ha sido una de las etapas más bonitas porque me abrió muchísimas puertas. Ya con el tiempo me dediqué un poco a la actuación. Siempre me ha gustado el arte. Me dediqué a la actuación. Yo recuerdo que conocí a Luciana Sandoval, tenía el Kerin Handel, que era un amigo, y otros, y ellos, yo siempre los escuchaba que andaban en cosas así de televisión, y ellos eran mayores que yo. Yo les preguntaba cómo hacer, y siempre yo quise, fíjate, estar en televisión nacional, pero nunca me daban espacio. O sea, el Gordo y otros ahí tenían el monopolio de la televisión nacional, y era bien difícil. Bueno, el tema de los medios siempre es complicado. Yo quería ser presentador nacional. Recuerdo que una vez le pregunté, yo escuché a Luciana una vez en una elección de reina que ella fue a un concurso en México, o no sé a qué fue, pero le entrevistó Jorge Ortiz de Pinedo, y que le invitaron a ser parte del, ¿cómo se llamaba? La escuelita de Jorge, creo, ¿no? Sí, la escuelita de Jorge, pero ella no quiso. Sí, me quedé, ¿por qué no quiso? Si era una gran oportunidad, ¿no? Era cuando empezaba ella Me imagino que también, o sea, lo que pasa es que muchas veces pensamos que porque son figuras públicas, van a poder realizar como diferentes
facetas, ¿verdad? Así es. Entonces me imagino que Luciana, lógicamente, lo hace muy bien, pero quizás no se sentía muy seguro. Y acordate también que había como cierto toque de jocosidad, y creo que su línea no va como por ese lado, ¿verdad? Sí, entonces, a lo mejor eso. Pero ¿sabes qué? ¿Vos hubieras estado en la escuelita? Sí. Eso es lo que te quiero comentar. Que una vez salió, yo les escuché y esa noche llegué otra vez en esa locura que decía mi papá y me encerré en el cuarto a buscar, bueno, me sacó la computadora, por cierto, ¿no? Porque decía que por qué me encerraba hasta la madrugada. Que yo empezaba y amanecía. Ok. Entonces esa vez me fui al patio de la casa porque me sacó la computadora y cabal como a las 6 de la tarde, de la mañana, cuando ya me iba amaneciendo, yo estaba buscando cómo ser actor en otra parte del mundo y encontré una noticia que decía casting internacional para Televisa. Entonces era bien divertido. Esto decía yo, ¿verdad? Ser actor, y ¿sabes qué apliqué? Apliqué a ser actor de Televisa, pero para entrar al Centro de Estudios Artísticos de Televisa. Es una gran historia, pero al final lo que te quiero contar es que llegué al CEA, se llama CEA, Centro de Estudios Artísticos de Televisa, y ahí estuve por 3 años. 3 años, ¿estuviste ahí? ¿Finalizaste Sí, esa lo etapa? finalicé. El CEA es la Escuela de Actuación de Televisa, TV Azteca tiene una también, pues es más famosa la del CEA, y tenía buenos profesores. Ahí estaba, había una telenovela para entonces que se llamaba Fuego en la Sangre, que eran 3, no me recuerdo el nombre, uno de ellos era Jorge Salinas, me parece, que eran maestros de nosotros. Fernando Colunga salió del CEA de Televisa. La mayoría de actores así famosos mexicanos han salido del CEA de Televisa. Entonces ellos nos daban clases a nosotros y mi sueño era después venir aquí a El Salvador a desarrollar algo similar. A desarrollar algo o quedarme en México, pero luego tuve un accidente de tránsito bien fuerte que me dejó en cama y por eso ya no quise regresar a México. Ok, perfecto. Bueno, hablemos un poco acerca de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿A dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? Fíjate que nosotros, cuando estábamos pequeños, nuestra familia era una familia bastante humilde y yo tengo familias por todos lados, ¿no? Tengo familia en Santa Tecla, tengo familia en San Salvador, tengo familia en Usulután. Mi mamá está en San Salvador y Santa Tecla, siempre han estado en estos 2 lugares. Mi abuela también, Santa Tecla, pero en el caso de mi papá, ellos allá en Oriente, ¿no? Entonces yo siempre pasaba o allá o aquí, en los 2 lugares, ¿no? Entonces una parte de mi infancia la estudié aquí y otra parte la estudié allá. Anduve como en 2 colegios y 3 institutos, porque pues mis papás se divorciaron, entonces a veces me tocaba aquí, a veces me tocaba allá, y estudié en varios colegios, en un instituto de Santa Tecla, en uno de San Salvador, en uno de Sultán. Estuve en varios lados. Al final, pues me gradué, terminé la universidad, estudié, yo terminé la licenciatura aquí en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Estuve en México también estudiando, de ahí me fui para México mientras estuve en México, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Ahí estaba estudiando artes, que era lo que a mí me gustaba. Al final terminé las 2 licenciaturas, tengo 2 licenciaturas, casi nunca lo publico, pero casi no me conocen por esa faceta académica. Y ¿cuáles son estas 2 licenciaturas? Que es la licenciatura en artes, que fue en México, y la licenciatura en comunicaciones, que fue aquí en la universidad. Creo que una vez o 2 veces publiqué fotos de la universidad. No fui a mi graduación. Recuerdo que el rector me dijo que qué pasaba, ¿no? Porque no llegué a retirar el título. Siempre llegaba a las clases, como ya trabajaba también y estudiaba, llegaba media hora tarde, me salía antes. Mi CUN es casi de 9 en la universidad, faltaba el 35% de las clases, pero obtenía buenas notas, iba sin cuadernos. ¿Le recomendarías, Henry, a los jóvenes que estudien y trabajen? Yo creo que sí. Justamente ayer, fíjate que hablaba de eso, porque a mí me cuestionaban a veces en la universidad que por qué llegaba tarde, ¿no?
y tenía problemas con los catedráticos, ¿no? A veces me dejaban... Es algo normal. A veces me dejaban afuera de la... Mira, tenía un maestro de Universidad Tecnológica que una vez me molesté porque es de apellido Lousel, un pechito. No recuerdo el nombre porque me cerró la puerta porque llegó tarde, ¿no? Llegué tarde. Pero era el mejor de la clase. Entonces, y una vez pues le cuestioné yo a varios maestros que se enfocaban mucho en la parte académica, pero no en la parte práctica. Y eso pasaba. Yo conocía a muchos compañeros, todavía los conozco, muchos compañeros, que eran a lo mejor los mejores de la clase, 9, 10, muy aplicados y todo, pero nunca hicieron horas sociales, nunca trabajaron. Entonces, terminaron la universidad, se graduaron de la universidad y pasaron encerrados en la universidad. El problema es cuando les tocó encontrar trabajo, exacto, no tenían experiencia. Entonces, y a mí me pasa como alcalde, yo cuando contrato personal me enfoco, de hecho hasta el día de hoy nunca he visto notas académicas, siempre busco más que todo que tenga la experiencia, ¿verdad? Que eso es lo más importante, sí, ¿no? La experiencia. ¿Tú te imaginas un diseñador gráfico, por ejemplo, que haya sido 10 en la universidad y buenas notas, y no tenga esa experiencia. Que se tarde 4 horas en hacer un diseño gráfico, ¿no? Entonces, mira, no realmente... me serviría de nada. Entonces sí tienen, la práctica creo que es muy importante. Sí, y realmente creo que ambas cosas son como un complemento importante, ¿verdad? Porque tampoco se trata de decirle a los jóvenes de pronto que no estudien, sino que llevar las dos cosas a la vez es lo mejor, porque debes llegar a tener como la madurez que te da la universidad, pero también el poder tener la experiencia que te da el estarte desenvolviendo, probablemente no en lo que estás estudiando, porque podés estar estudiando para abogado y estar trabajando, exacto, no sé, en cualquier cosa. Sin embargo, eso te da como la responsabilidad, el poder socializar con las demás personas, ¿verdad? Que creo que es sumamente importante. Claro, es muy importante el estudio, pero también es importante la práctica. Creo que las dos cosas se tienen que llevar. De hecho, en la alcaldía yo he tratado de implementar eso. Tenemos 50 jóvenes que son becarios y les estamos diciendo que ellos tienen que hacer prácticas, tienen que lanzarse, no tener miedo. Entonces, así fue como yo me fui haciendo. Yo pasé por dibujo, por arte, por pintura. Siempre quise aprender a tocar guitarra, pero no pude. Trabajé en una peluquería, aprendí a cortar pelo. Trabajé en una sastrería, aprendí a hacer pantalones, camisas. Estuve en una joyería también, fíjate. Y todo esto te ayudó. Claro, te ayudó. Porque conocía el mundo, cómo exacto, funcionaba. Era joyero, hacía cadenas de plata, de oro, aprendí cómo fundir todo eso. Me metí a los torneos de fútbol, de baloncesto. O sea, yo iba descubriendo para qué era bueno. Y en eso sí mi papá me apoyaba, todo lo que era oficio. Aunque mi papá, él siempre quería que fuera mecánico, okay, o que fuera informático. Porque él decía, ¿qué profesión ejercía tu papá? No, mi papá era carpintero, okay, y al final se dedicó a los negocios y tenía después cuando lo despidieron de su trabajo, él trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, lo despidieron, le dieron una indemnización y se dedicó a poner su negocio. Ahorita está jubilado. Pero él siempre decía que quería eso, ¿no? Pero a mí no me gustaba, porque él decía que los carros y que eso daba dinero y que siempre iban a haber carros, igual las computadoras, que siempre iban a haber computadoras y eso también daba dinero y que era un trabajo fuerte, decía, ¿verdad? Y bueno, pero al final mi rumbo era otro. En cuanto al deporte, Henry, ¿qué deporte te gusta? Sabes que a mí me gusta el fútbol y el baloncesto. En un tiempo practiqué béisbol y softball también. Pero me gustan más esas dos ramas. De hecho, en baloncesto era parte del equipo de la escuela. Me gustaba jugar en fútbol. ¿Era pasador? ¿Qué era? Era forward, era la posición delantera para anotar. Okay. Pero no era tan alto, ¿no? Para defender. Y en el fútbol era delantero, pero después ya no pude jugar mucho porque cuando fui a estudiar a México,
tuve un accidente de tránsito por ver a otra novia que tenía, ¿verdad? Ya después, ya cuando era adulto, ya tenía 22 años. Tenía una novia que la fui a ver allá en Morazán. Iba bien rápido a manejar, ¿verdad? Iba manejando, entonces choqué y tuve un accidente bien grave. Tengo una operación en la rodilla, en el pie, acá también, en esta parte del brazo. Todo eso en el accidente acá. En el accidente aquí. Pero también tuviste otro en México. No, tenía un día. Ok, habías venido y fue ese accidente. Sí, a esta novia la conocí porque nosotros en México andábamos haciendo funciones teatrales. Entonces ella estaba en Miami y me veía, ya empezaba a tener fans. Y le pregunté dónde era y era de El Salvador. Entonces quedamos de vernos aquí. Y ella viajó de Miami, yo de México, y solo a tener el accidente. ¿Y por qué un salvadoreño siempre tiene que buscar a una salvadoreña cuando está fuera del país? Porque eso pasa. Eso pasa, es una crítica, ¿no? En vez de buscar... No, yo creo que es lógico. Las mujeres salvadoreñas japonesa, son perfectas. O portuguesa, o haitiana, o de cualquier nacionalidad. Sí, totalmente. Yo creo que al final lo importante es, pienso que por el idioma a lo mejor, en ese momento no sabía mucho inglés. Entonces yo creo que todo lo que viví en un principio y sufrí, porque tener el accidente fue muy duro, porque después de eso yo me quería quedar en México. O sea, mi sueño era ser actor de Televisa. Sí. Mi sueño era, yo veía mucho Telehit o Ritmo Son Latino y todos esos programas. Y estaban los presentadores que en aquel entonces eran los de moda. Los presentadores. Y si te gustan las comunicaciones, pues lógicamente estaba ahí. Yo iba seguido al programa de Adal Ramones, que lo tenían ahí en Otro Rollo. Varias veces nosotros participábamos, pero entre el público, a los estudiantes, y como eso va por fases, y a nosotros los 3 años te llevan a hacer teatro, te llevan a hacer presentaciones en Bellas Artes, en universidades o ahí mismo, pero ya cuando terminas los 3 años es que sí ya empezás a hacer telenovelas o películas mexicanas, o ya dependiendo del talento en los canales mexicanos que tienen radio, o en México es muy fuerte el teatro, México, Nueva York, Madrid. Aquí en El Salvador no mucho, pero en esos países el teatro es muy bueno y la gente tiene la costumbre de irlos a ver. Total. Entonces hay quienes se dediquen solo a eso, al teatro. Así es que al final fue muy duro porque por el accidente de tránsito yo ya no pude regresar a México, pasé un año en cama, Increíble. Y pues se vino todo abajo, ya yo tenía ofertas para trabajar en televisión aquí, nacional, pero ya no quise meterme a los medios y así fue como me metí a otro rollo que era de negocios, ¿verdad? Estando ahí en el hospital, estuve, quería saber cómo, me acabé todos los ahorros. ¿Tú te imaginas estar un año en cama? Totalmente. Y pues y sin poder generar. Sin poder generar. Mi familia estaba económicamente tambaleando, entonces era bien complicado. Se me ocurrió en ese momento, tenía muchos amigos, cómo trabajar desde la cama, ¿no? Porque estaba en cama. Sí. Y fue así como empecé a fundar un negocio de diseño y de creación de revistas publicitarias, revistas impresas. Recuerdo yo que empecé a hacer revistas. Empecé a fundar varias revistas que eran locales, que eran unas de salud. Aquí había una revista que se llamaba Portadas TV, que era de farándula, de noticias, de chambres, de chismes. Y empezabas a comercializar. Antes había una que se llamaba La Barbacoa. Esa era de un amigo que sacaba noticias de los espectáculos, de chambres, y la farándula comercializaba mucho. Antes que apareciera toda esta monetización de Twitter, de redes Instagram, sociales, de YouTube, la forma de vender era publicidad a través de estas páginas digitales, de web e incluso de redes sociales. Y me dediqué un poco más a eso y así fue como, siempre en el área de comunicación, y así fue como medio empecé a conocer a alguna gente de la política nacional en aquel momento.
Ahí fue donde conocí al presidente, Najib, que lo conocí desde estos espacios. En el tema publicitario, me imagino. Sí, en esa área, más que en la política. Y así fue como me fui metiendo, antes de todo. Ok. Pero, bueno, ya nos hablaste, han habido varias facetas, lógicamente, quizás siempre en el ámbito de la creatividad. Nos hablaste del tema de los poemas que escribías, luego el tema de la actuación. Ahora, pues, nos acabas de mencionar el tema de crear contenido de estas revistas para poder comercializarlo. O sea, siempre has sido una persona que no ha estado quieta, Sí. que de pronto siempre vas a estar haciendo algo, sin importar lo que te había pasado en aquel entonces con el tema del accidente, pero ¿cómo le das vuelta a todo y decidís ingresar a este tema de la política que de pronto no es fácil, pues, ¿verdad? Más cuando estás acostumbrado a otros temas. Claro, fíjate que siempre, cuando era pequeño, la gente me decía que yo iba a ser de los medios de comunicación, porque aunque era tímido, eso es bien raro, hay personas que están en los medios, pero en su vida personal son tímidos. Sí. O sea, no es que sean muy, ¿verdad? Hay quienes, o sea, como que tienen dos vidas, ¿no? Una la que presentan en televisión, pero una es su vida ya personal. Su vida personal es diferente. Ajá. Pues yo era de esos, que afuera era muy cerrado, ¿no? Ni siquiera amigos tenía muchos. Lo que te quiero decir es que después del accidente empecé a cambiar un poco más de la vida, empecé a ver que la televisión, bueno, también fui modelo, ¿verdad? También modelaba. Ok. También recuerdo que modelaba para un par de marcas ahí. Cuando andaba en eso de ser actor, anduve en muchas áreas. Pero me dediqué después a lo de las revistas, a lo de la publicidad. Pero siempre me ha gustado lo social. Fíjate que desde que yo tenía como unos 18 años, 20 años, empecé a meterme en entregas de juguetes, iba a comunidades, me gustaba apoyar a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, siempre andaba como en esas cosas. Así es que una vez yo recuerdo que yo quería una beca para estudiar quería ser médico, ¿verdad? Desde entonces, allá en Cuba. Y nadie me daba la oportunidad, tocaba puertas. Es bien chistoso porque fíjate que hay una de las personas que yo recuerdo que me abrió un poquito las puertas en ese momento. Cuando fui a México yo necesitaba dinero, por lo menos unos $3,000 para empezar. Y no sé cómo, pero paré en la alcaldía de Antiguo Cucatlán. Y sabes que la persona que me recibió era Milagro Navas. Y yo recuerdo que le dije de que quería ser actor, ¿verdad? Y no sé cómo pasó, pero la señora me regaló un boleto, ¿verdad? De avión para irme a México y era en primera clase. Quizás le regalaban boletos a la señora, pero yo recuerdo, yo no sé si ella se recuerda y nunca le he recordado, pero me regaló un boleto. Sí, he estado lógicamente en contacto con ella, no, por el tema de... Sí, por el tema de somos compañeros en el Consejo de Alcaldes de la zona metropolitana. Me regaló un boleto, la señora, en ese momento yo toqué algunas puertas con Injuve, me parece, y de ahí creo que me mandaron para allá. Pero lo que te quiero decir es que empecé a tocar miles de puertas y en eso, ya cuando estaba en la universidad, en los primeros años de la universidad, ya aquí en El Salvador, fundé una organización con otros amigos que se llamaba Red de Jóvenes Salvadoreños en el Exterior. En esta red de jóvenes salvadoreños habían jóvenes de Estados Unidos, de Europa, de El Salvador, y empezamos a crear un evento que se llamaba Jóvenes Embajadores, así. Y hicimos varios eventos, hicimos unos en Italia, hicimos unos en Las Vegas, hicimos en Los Ángeles, hicimos otros. Y hacíamos reuniones con políticos de allá y con empresas, nos daban financiamiento, los jóvenes se pagaban ellos sus vuelos y nosotros les ayudábamos allá en Estados Unidos con la comida, con el hotel. Ellos iban a conocer, algunos eran su primera vez en Estados Unidos.
hay quienes que hoy son diputados, participaban artistas, muchos talentos que se dieron a conocer en ese programa. Recuerdo una vez que hice un evento en Las Vegas y yo invité a Najib cuando él era alcalde, no recuerdo si de Nuevo o de San Salvador. No pudo ir, pero mandó un saludo para todos los jóvenes que estábamos ahí. Y así fue como empecé a tener ese contacto. Ese contacto un poco mayor con él. Y en eso pues se vino la campaña donde él dijo que iba a ser candidato a presidente de la nación. Yo estaba en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Llegó un momento en que El Salvador aquí se puso bien difícil con las pandillas, con las maras. Yo tuve unas familias que asesinaron. Entonces, parte de mi familia, mi hermana se fue para Estados Unidos, mi hermano se fue para Estados Unidos, otra hermana se fue para Estados Unidos. Empezaron a migrar mucho hacia allá y me fui quedando yo solo, ¿no? Entonces, llegó un momento que cuando yo estaba haciendo muchos eventos en Estados Unidos, había tomado la decisión de vivir allá, de quedarme. Entonces, allá estaba en Estados Unidos ya, estaba haciendo trabajos, producciones y todo. Y hablaba con el presidente y le dije que lo iba a apoyar, pero desde allá, desde Estados Unidos. Ya hacías como el rol de un líder allá, joven allá. En Estados Unidos. Exacto, entonces él me dijo que estaba muy bueno, pero que el punto era aquí, ¿verdad? Que aquí era donde se necesitaba, ¿no? Y al final, en ese momento, ni siquiera los salvadoreños podían votar. Y tienen razón, porque si yo estaba allá, aunque yo hacía eventos y tuviera eventos de 1,000 personas, de 2,000 personas, de 3,000 personas, pero aunque estuviera llenos o tuviera jóvenes, pero no iban a poder votar. Ajá. Entonces, él me dijo que pues el punto era acá. Entonces, una vez vine aquí a El Salvador y él me invitó a su despacho, a su oficina. Recuerdo que nos reunimos un poco más de 1 hora y él me dijo que cómo veía yo el tema de jóvenes en El Salvador, ¿no? Y él me dijo que los jóvenes eran claves. Entonces, de 18 a los 35 años de edad eran claves y que era la mayoría del voto, ¿no? El punto está que como a los 3 días en Twitter, él me había nombrado como coordinador nacional de la juventud de Nuevas Ideas. Okay. Era algo inesperado porque yo no lo había platicado, sí, se habían reunido como para preguntarte qué pensabas acerca de eso. Nos habíamos reunido y al final yo había trabajado con jóvenes, pero fuera de la cosa política. Uh-huh. Entonces ahora de repente trabajar con los jóvenes, pero en la política, me generó mucho temor. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía eventos de jóvenes llegaban del Frente, de Arena, de Nuevas Ideas, políticos, no políticos, cantantes, sí, artistas. Entonces yo dije, si me meto a la política, me van a ver ya como un político. Podías perder la credibilidad que habías trabajado. Exactamente. Entonces, haciendo eventos sin ningún objetivo político. Exacto, y ya tenía como un recorrido social, ¿no? Entonces sí, me dio temorcito, pero a la vez tomé la decisión de meterme, ¿no? Fíjate que en ese momento yo estaba creando en Estados Unidos un documental que se llama, que lo he dejado en pausa, pero lo voy a terminar. Okay. Un documental que se llama, porque va a seguir, Salvadoreños Exitosos en el Mundo. Ahora lo han retomado otros, pero no con la visión que yo tenía. Lo han retomado, he visto varios canales, porque yo viajé por 23 países con este proyecto. Había platicado ya con gente de Univisión, porque mi idea era hacer un reportaje, hacer muchos reportajes, pero sacar una película de 2 horas de los salvadoreños, ¿no? Entonces yo recuerdo incluso que me fui a lavar platos, ¿sabes? Me fui a lavar platos ahí en Los Ángeles como 3 meses, porque yo quería, en un restaurante en un restaurante que se llama San Miguel, Restaurante San Miguel, ahí en Los Ángeles, y por 3 meses el propietario no sabía que yo estaba haciendo el documental. La cosa está que yo una vez llegué donde él a decirle que ya no iba a trabajar, estaba lavando platos. Sí. Y yo me tomaba fotos adentro, tomaba videos, pero sin permiso de ellos, ¿no? Y que las cámaras no me vieran. Entonces al final yo llegué a decirle al dueño que
que quería que él se anunciara en un proyecto que yo tenía. Ok. Como ya llegué yo bien formalito, ¿no? Ujú. Se me miró así. Y recuerdo que me dijo que me iba a dar $5,000 para el proyecto. ¿En serio? Entonces, y cuando el manager me dijo que por qué me iba a ir, me dijo que me iba a ascender a cocinero, que los cocineros me iban a pagar como $5,000 mensuales. Y por lavar platos ganaba como $2,500 ahí en Los Ángeles. Ganaba mucho más que aquí en Sí, El Salvador. totalmente, totalmente. Lavando platos. Eran 7 horas, pero era pesadito, ¿no? Entonces, sin pararse, 30 minutos nada más en las 8 horas de break. Mira, lo que te quiero decir es que ese documental se quedó en pausa y yo había invertido más o menos unos $60,000 en ese documental. Entrevisté a varias personas de Los Ángeles, de Estados Unidos, fui a la parte del sur de América, y yo había hecho un contrato con un canal de televisión que me tocó después anular y negociar con ellos, porque, a ver, la película era de 2 horas, pero si yo entrevisto 200 personajes, hay algunos que no iban a entrar en la película, porque la producción decidía que no, pero sí iba a tener 6 meses de transmisión de media hora en un canal de televisión local, donde iba a ir todo el material que no iba para la película. Pero al final, pues, yo le dije al presidente que iba a dejar parado ese proyecto y que ese proyecto era muy importante para mí. ¿Y para cuándo? Y le dije, y me dijo, bueno, pero después lo podés retomar. Ajá. Así que al final, faltaban 4 meses para las elecciones, 5 meses, imagínate cuando me nombra ahí. Y al final, pues, ganamos, yo me fui para Estados Unidos, como a la semana que ganamos. Y todos se quedaron preguntando qué pasó. Pues lo normal es que tú andes en política, andes en campaña y muchos entran porque quieren un cargo, ¿no? Sí. O porque quieres algo. En mi caso no, en mi caso era, yo he sido, no sé, bohemio quizás, ¿verdad? Así me gusta explorar y para mí era nada más como un currículum más, ¿verdad? Participar en política, ¿no? Y más como un presidente, como un candidato a presidente. Imagínate tú hablar todos los días con un presidente, decirle estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y que te preste atención, reunirte ¿Tenés con ese él. contacto? Sí, ahora es menos, antes porque era una campaña presidencial, era de todos los días, Sí. ¿no? Todos los días estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Ahora es menos, él tiene 30 ministros, 30 directores de autónoma, por supuesto que hay reuniones. Hay prioridades también, ¿verdad? Sí, hay reuniones con alcaldes donde nos vemos y nos dan las líneas a seguir, digamos, del gobierno, de lo que está haciendo el gobierno y cómo nosotros podemos coordinar, pero ha seguido, ¿no? Lo que te quiero decir es que así fue como me fui metiendo en esto de la política. Y bueno, ahora que ya tenés 2 años, ¿verdad? Más Sí, de 2 años. Después de todo este tiempo, de esta experiencia, ¿qué te ha parecido? O sea, has hecho prácticamente de todo. Todo lo que te ha gustado y todo lo que has buscado y por lo que has trabajado, lo has logrado. ¿Te arrepentís de haber entrado a esto de la política? ¿Te sentís cómodo? ¿Vas por más? Fíjate que no creo, no voy a ser político toda la vida, porque creo que es nada más una etapa. Quisiera salir de la política porque yo lo decidí, o porque el tiempo... Retirarte en tu mejor momento. Exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Quisiera hacerlo ya, de hecho, ¿verdad? Porque Okay. creo que ahorita estamos haciendo un buen trabajo en Santa Tecla, es un buen momento, pero además retirarte en un periodo es también como la gente cómo lo va a tomar, te fuiste, te sacaron o algo pasó, ¿me entendés? Sí. Entonces creo que no, ahorita no es el momento. Pero me gustaría seguir con mis proyectos porque es algo más de satisfacción personal. Claro que siendo alcalde tenés una satisfacción personal porque ayudas también, pero además una presión muy grande porque tú no puedes salir libre a las calles. Sabes que a mí no me gusta andar mucho con seguridad, no me gusta andar mucho, digamos, protocolario, ¿no? Yo me iba... con un vuelo para Estados Unidos antes de ser alcalde sin regreso y andaba en varios estados, ¿no? Haciendo entrevistas o haciendo otro tipo de cosas
Ahora pues todo es más aburrido, digámoslo, ¿verdad? Más cuadriculado, más ordenado. No puedo subir una foto que me han invitado en un restaurante porque van a decir que me estoy gastando el dinero de la alcaldía, aunque no sea así. No puedo subir una foto que estoy comiendo frijoles que me gustan con huevo porque van a decir que estoy haciendo populismo, ¿entendés? Sí, siempre tenés que cuidar siempre tu imagen de político. Tenés que cuidar esa imagen. Y mira, ¿sabes qué me pasó algún día? Estaba en el Mundial. Entonces, ¿fuiste al Mundial? Sí, no fui. Okay. No fui. Ajá. Estaba viendo, no sé si era una semifinal o la final, no me recuerdo qué era. Estaba en la casa y estaba viendo un partido, ¿no? La cosa está que yo dije, bueno, hoy decidí ver este partido del Mundial. Era un domingo no recuerdo qué hora era, ¿no? Y una señora me empezó a atacar en redes sociales, alcalde, que no debería de estar pendiente de la gente, para eso le pagamos, para que esté viendo partidos de fútbol. Yo recuerdo que me dio risa porque ese día yo había ido a un evento en la mañana. O sea, ni siquiera dije que había ido a un evento deportivo, ¿no? Y era un domingo en la tarde, ¿no? Entonces uno necesita descansar. Pero yo recuerdo que le contesté a la señora en Instagram, retomé lo que ella publicó y solo me puse me dio gracia, ¿no? Y le dije, vaya, entonces de hoy en adelante los alcaldes tienen prohibido ver partidos de fútbol y te acostumbraste, tienen prohibido descansar. Te acostumbraste a eso rápido, al hate, porque, o sea, eso le pasa a cualquier persona que está expuesta al ámbito popular. Sí, fíjate que antes de ser alcalde, te seré honesto, a la mayoría de los políticos no les gusta la polémica, ¿no? A mí sí me gusta. Okay. El problema es que a Henry Flores le gusta la polémica, pero eso no es conveniente al alcalde Henry. Sí, no, lógicamente. Entonces, si a mí alguien me critica, me cuestiona y yo puedo dar mi punto de vista, si no fuera alcalde le contesto, y así era, ¿no? Porque me gusta. ¿En algún momento te detuvieron? Sí. Te dijeron, Henry, sí, sos alcalde, ya no podés. Claro, porque con la gente nunca vas a poder quedar bien, y a veces dan ganas de contestar. A veces yo contesto, ¿no? Yo contesto. Con la gente nunca vas a quedar bien, sobre todo si es oposición. O sea, siempre te van a cuestionar por algo, ¿no? Entonces, el político tiene que acostumbrarse. A mí no me costó porque ya venía en polémica de los medios, ¿no? Y imagínate, tenía una revista de polémica. Entonces, para mí era emocionante. Pero ahora, si hay polémicas, te voy a dar un ejemplo, que casi no lo he dicho. ¿Tú te recuerdas de la polémica que hubo hace poco en Santa Tecla porque supuestamente el alcalde mandó a cerrar un puesto de una señora que vende a dólar la comida, sí. ¿No? Era una polémica. Si hubiese sido el Henry Flores, yo hubiese ido a comer donde la señora en ese mismo momento y a decirle, aquí estoy con la señora comiendo de a dólar. Y la señora está mintiendo porque en ningún momento se le ha cerrado. Y yo hubiese ido, señora, le hemos cerrado el puesto y no, aquí está, pues. Y además, hubiese dicho que, ahora lo estoy diciendo porque ya pasó 2 meses después, ¿verdad? Y además, ¿por qué no dijo usted que había un empleado de los mercados herido, verdad? Porque la señora ponía un rótulo en medio del pasaje, del pasillo, y no dejaba que caminaran los clientes a los otros que venden comida. Okay. Primero. Segundo, ella no es la única que vende comida a dólar. Hay 7 vendedores más que venden comida a dólar. Pero como los youtubers lo han hecho famosa, la han hecho pública, entonces obviamente la mujer del mercado, la que vende comida a dólar, o sea, hay una... Se victimizó. Exactamente, entonces, pero si yo hago eso, yo creo más la polémica. Entonces es el alcalde contra una vendedora del mercado. Sí. Entonces, mediáticamente, o sea, ¿cómo se va a ver, no? Entonces, ¿qué me toca como alcalde?
dejar que pase un poco la polémica y decidir si contestas o no. En ese momento decidí no contestar, porque por más que yo aclarara, era una señora del mercado, una señora humilde, una señora sencilla, y el youtuber o el que le gusta la polémica se iba a ir del lado de ella, de la señora, no del político. Y yo lo entiendo perfectamente, pero no tenía la razón. Es más, la señora ha tenido ciertas dificultades ahí, digamos, con el puesto, como por ejemplo que no ha pagado su puesto en los últimos 3 años, ¿vea? Y la alcaldía no le ha cerrado, ¿verdad? Entonces, y le dijimos eso, nosotros le estamos ayudando, 3 años que no paga impuestos, pero además hay otras personas que venden su comida de a $1. ¿Y por qué decidieron no ir? Porque hay problemas entre ellos. Entonces, si iba donde ella, los otros iban a enojar, ¿verdad? Porque yo iba a tener, o sea, ¿entendés lo complicado que es? ¿Ya? Totalmente complicado. Entonces, para que no estén molestos los otros vendedores de a $1, porque tengo preferencia por ella, ¿me entendés? Soy un alcalde para todos, ¿no? No, y realmente, pues, no se deja de ser el humano que siempre quiere demostrar que tiene la razón, pues, ¿verdad? Entonces, pero hay que ponerle un poco de pausa. Me imagino, pues, que así se tiene que manejar. Henry, tengo 3 últimas preguntas y van a ser cortas. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu periodo, en esta gestión que has estado como alcalde de Santa Tecla? ¿Cuál ha sido el momento más difícil para vos, estresante? ¿Qué hago, no hay o qué hacer? Fíjate que han habido varios momentos complicados. Quizás el más difícil fue cuando gané, porque o sea, nunca has sido alcalde. No vas a una alcaldía pequeña. Sí. O sea, vas a una alcaldía que tiene 1,300 empleados. Yo vengo, o sea, nunca había tenido esa experiencia. Y resulta que tú has fijado que cuando están el alcalde saliente y el entrante, se reúnen y hay una transición. Y a mí no me quisieron entregar la alcaldía. Entonces, tú llegas, te sentás el primer día y tenés que tomar decisiones. En una alcaldía que tiene 60 unidades, imagínate, tenés un CAN, cuerpo de agentes municipales, y tenés 400 agentes del CAN armados. Y necesitas poner un jefe. ¿Cómo haces para controlar 400 hombres armados? Imagínate 400 hombres armados con pistolas y que no te hagan caso, ¿verdad? O que alguien o sea, es difícil. Entonces, creo yo que al final lo mismo que he sufrido o que he aguantado en la vida me ha ayudado a tomar muchas decisiones, y resulta que pasé 5 días que salía a las 4 o 5 de la mañana, tomando decisiones, conociendo. O sea, tuve una semana solo para conocer la alcaldía, sin tomar decisiones. Sabes que llegué a mi 6º día, que no podía utilizar dinero de la alcaldía porque no tenía las contraseñas de las cuentas bancarias y porque no me habían dejado nada, ¿no? Sabes que, bueno, había en comunicaciones, habían como 7 con iPad nuevas que se las habían llevado y las mandamos a traer a las casas de los empleados anteriores. Carros que no ubicábamos, vehículos. O sea, llegas a una alcaldía que tiene dinero, presupuesto, camiones, deudas, y no sabes cómo hacer. Esa semana fue de la más difícil. Creo que no hay una inducción, no hay alguien de recursos humanos, venga, aquí está el manual de cómo ser alcalde. Aquí está el manual. Hay que seguirlo al pie de la letra, o sea, es difícil, ¿verdad? Para mí esa fue la parte más difícil, porque pasé casi 2 semanas en la alcaldía, que salía a 4 o 5 de la mañana y a las 8 estaba de regreso, ¿verdad? No sé ni cómo me enfermé, pero eso me ayudó a conocer la alcaldía. Ok. Henry, ahora sí te voy a hacer una pregunta política, pero va a ser una pregunta al suave. Al suave. ¿Vas o no vas a la reelección para las próximas elecciones? Sí, bueno, es la segunda vez que me hacen esa pregunta hoy. Pero es una pregunta suave. Sí, es al suave. Fíjate que sí, vamos a ir a una reelección.
vamos a buscar una segunda oportunidad, un segundo periodo, por dos razones principales. Mira, una es que yo creo que en 3 años podés hacer, o sea, hemos hecho mucho, nosotros hemos arreglado el 70% de las calles, solamente en Merliot, que hay casi 25,000 habitantes, solo en Merliot, hemos arreglado todas las calles completamente nuevas. En los cantones ningún gobierno había entrado y nosotros ya hemos arreglado el cantón El Limón, 3 kilómetros de carretera completamente nuevas, y hemos iluminado el Boulevard Sur, que ningún gobierno lo arregló, nosotros lo hicimos. Hemos hecho tantas ¿Ya está iluminado cosas. todo el Está completamente iluminado ok, el Boulevard Sur. ok. Hace 4 años el gobierno de Arena intentó hacer el reordenamiento del centro histórico, hubo un muerto, nosotros lo hicimos sin muertos. Lo hemos hecho en 2 años, nos falta 1 todavía, pero yo creo que en 3 años no puedes hacer todo lo que proyectas. Okay. Nosotros queremos un mercado central de 2-3 niveles, queremos parqueos municipales que puedan tener subterráneo, pero para eso necesitas dinero, necesitas financiamiento. Entonces estos 3 años han sido para ordenar la casa, para empezar a modernizarte. Y bueno, Óscar Ortiz, que fue alcalde de Santa Tecla, estuvo 5 periodos. 5 periodos. Entonces, mucha gente, sabes que a mí casi nunca me comparan con Dawson, el de Arena, ¿no? Sino que siempre dicen, mire, cuando estuvo Óscar, hizo esto. O sea, no se recuerdan mucho de él. Quizás porque tuvo el tiempo, claro, para poder dejar huellas. 5 años para, digamos, para dejar, se hizo esto, se hizo, Milagro Navas. Tiene ya 32 años, 33 años de ser alcaldesa, imagínate. Entonces, el presidente gobernó 5 años, esperamos que gobierne otros 5 años porque hay cosas que pueden quedar y si viene otro te las va a retroceder o no las va a hacer, ¿no? Ahora imagínate una alcaldía que es 3 añitos, en Guatemala son 4, en Costa Rica son 4, y aquí son 3, ¿no? Entonces creo yo que en 6 años sí ya podés hacer algo y las bases para una nueva ciudad que nosotros estamos haciendo y por eso es que hemos tomado esa decisión. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cómo hiciste para que te diera el boleto Milagro Navas? Porque tengo un amigo interesado que quiere hacer un viaje, fíjate. Se la puedo presentar, solo que ya se casó. Ok. Bueno, perfecto. Sí, no, pero le podemos decir, fíjate, ella es... No, hablaron de eso en algún momento, no le has dicho. ¿Se recordará ella? No le he recordado, fíjate que la he visto y no le he recordado, pero sí, es una... Ella es de otro partido, pero ella es bien pragmática, es una persona súper tranquila. Pero que eso no también te apoyó para que pudieras completar el viaje. El dinerito para ir allá. Hubieron otras personas que me ayudaron también. Entonces, yo creo que lo bueno en esta etapa de ser alcalde es dejar huellas, hacer amigos, no dejar enemigos. Totalmente. Y hacer algo bueno, que la gente te recuerde porque estás haciendo algo bueno. Perfecto, Henry. Gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de entrevistas al suave. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Te agradecemos también tu apertura para poder hablar de temas que de pronto no son los normales, o sea, no es la entrevista de la mañana donde se te pregunta exactamente de qué está pasando en el mercado, qué está pasando en las calles, qué está pasando. Es algo más relajado y esperamos poder tenerte aquí nuevamente próximamente. Claro, felicidades en este nuevo proyecto a todo el equipo de Al Suave. Creo yo que les va a ir muy bien. Ahora las redes sociales digitales están en auge. Todavía la televisión y la radio tiene bastante pegue, pero las redes sociales están ahí posicionándose, así que les deseo mucha suerte. Nosotros también vamos a apostarle a eso. Perfecto, bueno, esto fue Al Suave, la entrevista con Henry Flores y bueno, vamos a tener próximas entrevistas. Podemos traer a Milagro Navas también próximamente para platicarle un poco y preguntarle acerca de diferentes temas. Así que, bueno, siempre manténgase en sintonía de Al Suave.